Hola a todos, mi nombre es Rodrigo y en este video vamos a hablar sobre una funcionalidad de Excel to App que se llama NInstance. Espero que todos hayan visto el video anterior donde explicamos qué es Excel to App y qué problemas nos resuelve, pero vamos a hacer una pequeña introducción para los que no vieron o los que no saben qué es Excel to App, o aquellos también que vieron el video pero quizás les quedó alguna duda. A grandes rasgos, Excel to App es un API que tiene la capacidad de resolver cálculos en Excel, y tiene la capacidad de poder modificar celdas en el Excel. Entonces, nosotros a la hora de utilizar Excel to App lo que tenemos que hacer es crear un front donde el usuario va a llenar variables. Esas variables Excel se las vamos a dar a Excel to App. Excel to App va a inyectarlas en las celdas correspondientes y luego nos va a devolver los resultados que nosotros queremos y lo vamos a mostrar en el front. Básicamente ese es el flujo de desarrollo de Excel to App. Así de esta misma manera podemos crear gráficos y cualquier sistema de visualización de datos que el desarrollador Excel haya realizado. Para darles un ejemplo concreto, imagínense que nosotros tenemos en nuestra empresa hay un sector de economistas que realizó una aplicación, que realizó un Excel donde automatizan la resolución de algún problema y luego lo quieren convertir en aplicación, ya sea para comercializarlo o para que la gente lo utilice. Entonces nosotros con Excel to App nos ahorramos de, primero, tener que saber qué hace ese Excel. Segundo, de tener que reescribir esa lógica de negocio en un lenguaje de programación. Y tercero, nos ahorramos de muchos problemas, ya que al migrar, al copiar o intentar emular un trabajo en Excel a, a un lenguaje de programación, los desarrolladores podemos cometer muchos errores, y esto causa que el economista pierda mucho tiempo en revisar si la aplicación final hace lo mismo que el Excel, y nosotros también nos hace perder mucho tiempo en corregir errores. Entonces, con Excel to App nos garantizamos de que los cálculos se van a realizar exactamente igual que en el Excel. También, desde el punto de vista del mantenimiento de la aplicación, nos garantiza que los mismos creadores del Excel pueden corregir sus errores. Ustedes no se olviden que el desarrollo de una aplicación en Excel no está libre de errores. Los desarrolladores Excel pueden cometer errores al igual que nosotros los programadores. Entonces ellos pueden corregir su aplicación sin que nosotros tengamos que volver a reescribir todo el código. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes saben que muchas veces que las celdas tienen un orden de resolución, y que si el desarrollador Excel nos toca algunas celdas, eso puede cambiar el orden de resolución de muchas celdas, y eso a nosotros nos afectaría muchísimo, ya que vamos a tener que cambiar el orden de casi todo el código. Bien, entonces, más o menos explicando qué es Excel to App, lo último que quería decir es que muchas veces Excel to App no solamente nos sirve para transformar un Excel que ya tenemos en una aplicación, sino que sería muy interesante que lo usemos como un método de desarrollo de software. Imaginemos que nosotros tenemos en nuestra empresa un grupo de personas que no son de sistemas, pero tienen que resolver un problema, y ese problema nosotros de alguna manera lo tenemos que llevar a una aplicación. Si estas personas no utilizan Excel para resolver ese problema, nosotros podemos
proponerles que utilicen Excel, ya que utilizar Excel es muy sencillo, se puede aprender muy rápidamente y son muy poderosas las cosas que puede hacer una persona principiante en Excel. No es así en un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación tarda muchísimo más en aprenderse. Quizás sea por eso que Excel es que más allá de Excel, las hojas de cálculo son líder en la industria cuando se trata de automatizar procesos y automatizar resoluciones de problemas. Bien, entonces volviendo a lo nuestro, lo que quería comentar era una funcionalidad que se llama NInstance de Excel to App. Antes de meterme de lleno con esto, quiero dejar en claro un concepto. En este video voy a hablar mucho voy a decir muchas veces la palabra componente dinámico o componente Excel. Cuando yo hablo de un componente Excel, estoy hablando de un área donde el desarrollador Excel resuelve un determinado cálculo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en estos dos cuadrados amarillos que ustedes pueden ver, yo lo he llamado componente dinámico 1 y componente dinámico 2, donde lo que hago es muy sencillo. Este es solamente un Excel, es un Excel donde vamos a probar de una manera muy sencilla la funcionalidad de NInstance. Lo único que hay en los componentes son tres celdas y hay un total donde suma esas tres celdas. En el componente dinámico 2 lo mismo. Ustedes visualícenlo como si el desarrollador Excel nos dice, bueno, este es un área de visualización, ¿sí? Donde yo quiero que los usuarios, quiero que se cree en el front de la aplicación, los usuarios ingresen valores aquí, en las celdas C4, C5 y C6, y quiero que le muestre el resultado C7. En este caso lo único que hace es una simple suma, pero vamos a suponer que esto puede ser lo más complejo que se nos ocurra. Hasta aquí todo bien. Excel to App puede resolverlo perfectamente. Pero imagínense que el desarrollador Excel nos dice, bueno, yo quiero que en el front de la aplicación este componente el usuario pueda agregarlo n cantidad de veces. Es decir, va a haber dos botones, donde uno que se llama agregar y otro quitar. Entonces cuando el usuario pulsa agregar se va a pintar un componente como este, donde va a tener tres text input, que va a agregar las variables C4, C5 y C6, y va a tener otro text input C7 donde va a recibir el resultado del cálculo. Y cuando aquí aprieta quitar, se quita el componente. Esto lo podemos también resolver sin la funcionalidad en instancia, ya que por más instancias que sean, nosotros siempre utilizamos, digamos, esta celda. Siempre utilizamos estas celdas para poder setear las variables y obtener el resultado. Pero hay una situación que el desarrollador Excel no puede controlar, y es que el desarrollador Excel no sabe la cantidad de instancias y los valores que se agregaron en el front de la aplicación. Es decir, imagínense que el economista nos dice, yo necesito que este componente se cree n cantidad de veces que el usuario lo necesite, pero también tengo otro componente, tengo en otro lado de la planilla, yo necesito conocer qué variables se insertaron y qué resultados se obtuvieron de cada componente.
O sea, el, el desarrollador Excel va a tener un solo componente y lo que nosotros hagamos en el front es una emulación, pero el desarrollador Excel nunca sabe a ciencia cierta cuáles son esos valores. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque antes de la funcionalidad NInstance, este era un caso en donde Excel to App no nos servía, no nos era útil, porque si el desarrollador Excel necesitaba, era vital conocer, manipular desde el Excel los datos de esas n instancias, y el desarrollador Excel en su propio Excel no lo podía hacer, no tenía, en algunos casos no tenía mucho sentido, o esto teníamos que desarrollarlo por fuera de Excel to App, con lo cual se nos hacía más complejo y bueno, la idea es que Excel to App nos facilite todo lo que sea posible, todo lo que sea posible hacer dentro de un Excel, que eso nos facilite. Entonces, implementamos esta funcionalidad. ¿Cómo funciona en Instance? Bien, nosotros aquí tenemos nuestro JSON, donde en el nodo EAD vamos a definir el workbooks, al igual que como lo hacemos siempre, y vamos a definir un ninstance, un array ninstance donde va a tener una serie de propiedades. Por ejemplo, hay una que se llama map result column, donde nosotros vamos a darle, ustedes saben que en Excel to App siempre que se quieran setear valores, siempre se van a setear con este formato, que es la hoja, signo de admiración, que vendría a ser el carácter separador, hoja 1, y en este caso lo que nos está pidiendo es una columna, no una celda. ¿Sí? Y nosotros vamos a poner C7. ¿Qué significa esto? Nosotros le estamos diciendo que en la columna I me ponga, setee los valores de la celda C7. Como ven, la C7 es la única que hace un cálculo, pero lo mismo podríamos hacer con las otras, con estas que son variables que el usuario introduce, pero generalmente vamos a querer obtener cálculos. Entonces lo que le estamos diciendo acá, que en la columna I nos ubique a los resultados de C7. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel to App? Vamos a dejar un poco el JSON y primero voy a explicarles la lógica. Lo que va a hacer Excel to App es ir resolviendo, ir seteando los componentes e ir poniendo en la columna I los resultados, las celdas C7, ¿sí? Por ejemplo, si la primera instancia del componente da 6, en la columna I va a poner 6, si en la segunda da 7 va a poner un 7, va a poner un 8, en la tercera imaginamos, y la columna I se va a llenar de resultados. Entonces, el desarrollador de Excel sabe que la columna I1 es el resultado de la instancia 1 de la celda C7, y así sucesivamente. Entonces, a través de un buscar B, si él necesita hacer una suma, por ejemplo, en este caso nosotros vamos a suponer que en otro lugar del Excel, el desarrollador del Excel necesita hacer una suma de todos los componentes, de todas las celdas C7, de todas las instancias de esos componentes. ¿Sí? Entonces, en un lugar va a tener una suma de toda la columna I, si solamente quiere obtener
la suma de todas las instancias de esta celda. En el caso de que el desarrollador quiera obtener el resultado de la celda C7 de la instancia 2, lo que tendría que hacer es, a través de un buscar B, obtener la I2. Ya sabe, porque esto es el orden es consecutivo, ya sabe que la fila 2 de la columna I va a ser el resultado de la C7 y se va a setear acá. Entonces, este trabajo tiene que estar en sincronía con el desarrollador Excel. Nosotros tenemos que explicarles a ellos cómo utilizar esta funcionalidad. Él tiene que saber que nosotros vamos a tener que elegir una columna por cada variable que querramos agregar. ¿Por qué una columna? Porque es la única manera que nosotros podemos poner resultados infinitos. En una columna podemos, obviamente, cuando nosotros elegimos, en este caso que elegimos la columna I, acá en el JSON, nosotros estamos diciendo que en esta columna solamente se va a almacenar los valores, los resultados de C7, ¿sí? Acá le estamos diciendo a la columna I, meteme todos los resultados de todas las instancias de C7. Entonces, el desarrollador Excel tiene que saber que la columna I está reservada para los resultados de la funcionalidad NInstance. Entonces, por cada celda que nosotros querramos guardar y que querramos mapearlas para que el desarrollador pueda tener a su disposición esos datos y hacer con él lo que él quiera, nosotros por cada celda vamos a tener que definir una columna, y esa columna tiene que estar reservada solamente para la funcionalidad NInstance. Es decir, el usuario no puede utilizar, luego que nosotros hayamos definido, no puede utilizar las columnas que nosotros definimos para guardar resultados de la funcionalidad NInstance. Entonces, bueno, lo que sigue es un poco más de lo mismo. Nosotros le vamos a pasar las celdas de cálculo, o sea, las variables que nosotros queremos inyectar en una propiedad que se llama calculable var. Obviamente es un array, en este caso es un array porque pueden ser una o muchas instancias. Entonces en este caso nosotros estamos pasando aquí ustedes pueden ver la C4, la C5 y la C6. Nosotros le estamos pasando en este caso unos como valores, la C4, C5 y C6. Esto sería otra instancia donde nosotros le pasamos otros valores. También vamos a tener una propiedad request result donde nosotros le vamos a decir por cada componente dinámico. Ustedes observen que NInstance es un array, ¿sí? Cada índice de NInstance es un componente dinámico, ya que nosotros podemos tener varios componentes dinámicos, como en este caso yo tengo el componente dinámico 1 y el componente dinámico 2. Por ejemplo, en el componente dinámico 2 yo definí aquí que la columna de la celda C21, en este caso la que suma las otras tres celdas, se va a usar la columna J, ¿sí? Como ven, yo voy a poner valores aquí y aquí me los va a sumar. Volviendo a JSON, yo en request result le digo por cada instancia cuál es el resultado que yo quiero obtener, al igual que un JSON simple donde yo también en la propiedad request result le digo qué resultados quiero que me devuelva, qué celdas quiero que me traiga el JSON de respuesta. Y acá tenemos una propiedad interesante también que se llama result after an instance, que lo que hace esta funcionalidad es lo siguiente:
perdón, esta propiedad es lo siguiente. Cuando nosotros, imagínense que nosotros mapeamos todos los resultados de los dos componentes dinámicos, ya el desarrollador Excel ya sabe que en estas dos columnas, porque previamente nosotros hemos pactado, hemos planificado esto. Recuerden que esta funcionalidad siempre es necesario trabajar en conjunto con el desarrollador de Excel. Si no somos nosotros mismos, bueno, lo vamos a tener en cuenta más todavía. Él sabe que estas dos columnas se reservan para estas dos celdas propiamente dicho. Entonces, el desarrollador Excel tiene a su disposición en orden las variables que él quiera de esas n instancias, y él hará los cálculos que él quiera en otros lados de la aplicación. Result n instance nos dice, por ejemplo, que luego de que se hayan resuelto y mapeado todas las variables de los componentes en instance, o sea, una vez que ya se haya llenado, se hayan mapeado todas las variables de todas las instancias de todos los componentes, perdón, del componente que estamos hablando, no se olviden que esto es por componente. Luego que se haya hecho ese proceso, yo voy a necesitar obtener los resultados que usan esas variables. Es decir, por ejemplo, esta celda F11 suma la columna I. Yo sé que la columna I van a estar todos los resultados de la C7. Entonces, si yo necesito sumar todas las instancias, entonces lo que va a hacer Result After an Instance es calcularme esta celda una vez que todos los resultados de C7 ya estén en la columna I. Entonces yo voy a obtener en F11 el resultado correcto de todas las instancias. No se olviden que si yo quiero obtener F11 antes de resolver todos los componentes dinámicos, o de resolver los componentes dinámicos, y la columna I va a estar vacía, no va a haber ningún valor. Entonces, a grandes rasgos, Result After an Instance lo que hace es obtenernos los valores que nosotros que queremos obtener del Excel, los resultados que se hayan que dependan de las variables de esas n instancias. Y bien, eso es todo. Aquí, como ven, declaramos otro objeto que representa el componente dinámico 2, ¿sí? Donde aquí le estamos diciendo que vamos a almacenar el resultado en la J, y que en la J vamos a poner el C21. Acá ustedes ven que el C21 es el que tiene la suma, y por lo tanto es el que usamos aquí en F18, que este va a ser el que nosotros después querramos obtener en el Result After an Instance. Aquí está la F18. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa pueden consultarme. Mi Skype es Rodrigo-Eclipsa, y un saludo a todos.